Bueno, el día de hoy vengo a hablarles sobre las ecuaciones diferenciales mediante serie de potencias. La solución de ecuaciones diferenciales lineales mediante series de potencias se usan para la solución de muchos problemas de ingeniería, de matemáticas, de física, entre otras ciencias, las cuales nos permiten resolver ecuaciones donde las soluciones no son fáciles de obtener por los métodos elementales y nos proporcionan resultados aproximados útiles y manejables. Se pueden utilizar en las ramas de la física y mecánica cuántica. Muchas ecuaciones diferenciales que describen sistemas físicos complejos no tienen soluciones cerradas. Las series de potencias permiten realizar aproximaciones. Se la puede utilizar en la ecuación de onda y calor, la ecuación diferencial parcial que describe la propagación de ondas o la difusión del calor también puede ser resuelta utilizando mediante serie de potencias en algunos casos. En circuitos eléctricos, el análisis de circuitos, en ingeniería eléctrica, donde la ecuación diferencial describe la dinámica de los circuitos. En matemáticas aplicadas, en análisis de sistemas dinámicos, para el estudio de comportamientos de un sistema no lineal cerca de un punto de equilibrio. En la teoría de perturbaciones, donde se busca una solución aproximada eh, en forma de series de potencias cuando se añade un pequeño término de perturbación a un problema conocido. En astronomía y física, las series de potencias se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de cuerpos celestes y otros fenómenos astrofísicos. En órbitas planetarias para calcular la trayectoria y perturbaciones. En los modelos de estrellas podemos describir la estructura interna y evolución de una estrella. Y también se pueden utilizar en economía y finanzas para modelos de crecimiento económico donde las ecuaciones diferenciales describen la dinámica de variables como el capital y la producción. A continuación, vamos a solucionar la siguiente ecuación diferencial utilizando el método de series de potencias. Entonces tenemos x menos 3 por y' más 2y igual a 0. Entonces vamos a utilizar la fórmula ya vista en clase, donde habíamos dicho que y es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito. Cn x a la n. Entonces procedemos a derivar y obtenemos a la sumatoria desde n igual a 1, la derivada nos quedaría en 1, de 1 hasta infinito. Entonces bajamos la n, Cn x a la n a la menos 1. Entonces procedemos a organizar nuestra ecuación y nos quedaría de la siguiente manera: x por y' menos 3 por y' más 2y igual a 0. Y empezamos a sustituir nuestra y. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: x por la sumatoria de y' que dijimos que era esta, desde 1 hasta el infinito, n Cn x por n a la menos 1, menos 3, la sumatoria más 2y, pero y sin derivar. A continuación procedemos a organizar nuestra ecuación tratando de ingresar esta x acá. Al momento de ingresarla podríamos cancelar este término, entonces nos quedaría de la siguiente manera: a la sumatoria desde 1 hasta el infinito n Cn x elevado a la n menos la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito Cn x a la n a la menos 1 más la sumatoria 0 hasta el infinito de 2 Cn x elevado a la n. Entonces tenemos que igualar a la mayor de las potencias. En este caso tenemos x a la n, acá también tenemos x a la n, pero en este caso tenemos x n a la menos 1. Para organizar este término, entonces lo que podríamos hacer es sumarle un 1 a cada n, lo que me permite hacer esto mediante la siguiente propiedad: a la sumatoria de n igual a k desde el infinito, que es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de n más k, lo que nos permite esta
fórmula es inicializar en 0 y a cada n le sumaríamos una k, que en este caso sería un 1 para poder cancelar este 1. Y nos queda de la siguiente manera. Entonces, decimos que la sumatoria de n igual a 0. La inicializamos en 0. Acá anteriormente habíamos dicho que en 1, pero resulta que al reemplazar por 0 no nos alteraría en nada. Al reemplazar por 0 en n nos daría una multiplicación por 0, una potencia a la 0. Entonces, al momento de sumar, no nos alteraría en nada. Entonces, dejamos igual menos la sumatoria de n igual de 0 hasta el infinito de 3, pero entonces dijimos que a la n le íbamos a sumar un 1. Aquí también le sumamos un 1 y entonces al momento de sumarle un 1 acá cancelaríamos y nos quedaría solamente elevado a la n más la sumatoria de 0 hasta el infinito de 2 x a la n, y todo esto igual a 0. Entonces procedemos a juntar y hacer una sola sumatoria y aprovechamos para sacar factor común de una vez. Entonces decimos n cn menos 3 n más 1 por cn más 1 más 2 cn por x a la n. Entonces igualamos a 0 menos 3 n más 1 cn más 1 más 2 cn igual a 0. Entonces factorizamos cn y obtenemos menos 3 n más 1 cn más 1 más cn más 2 cn igual a 0. Y pasamos este término a restar. Nos queda de la siguiente manera: cn más 1 igual. Procedemos a pasar este término al otro lado, pero con signo contrario. Igual a menos n más 2 cn. Entonces vamos a despejar la c que tenga mayor índice, en este caso sería esta. Entonces obtenemos lo siguiente: cn más 1 es igual a menos n más 2 cn sobre este término que está multiplicando, lo pasamos a dividir y podemos cancelar los signos y nos quedaría la expresión de la siguiente manera: n más 1, y así obtenemos, a partir de aquí ya podemos calcular los coeficientes de la serie. Entonces iniciamos dándole valores n igual 0. Entonces c0 más 1 es igual a 0 más 2 c0 sobre 3 por 0 más 1. Entonces obtenemos c1 igual a 0 más 2, 2 sobre 0 más 1, 1 por 3, 3 de c sub 0. Y así obtenemos nuestra primera c1. Cuando n vale 1, c1 más 1 igual a 1 más 2 de c1 sobre 3, 1 más 1. Tenemos c2 igual a 3, 1 más 1, 2 por 3, 6 de c1. Continuamos dándole valores cuando n vale 2. Iniciamos dándole valores n igual 0. Entonces c0 más 1 es igual a 0 más 2
C0 sobre 3 por 0 más 1. Entonces obtenemos C1 igual a 0 más 2, 2 sobre 0 más 1, 1 por 3, 3 de C sub 0. Y así obtenemos nuestra primera C1. Cuando n vale 1, C1 más 1 igual a 1 más 2 de C1 sobre 3, 1 más 1. Tenemos C2 igual a 3, 1 más 1, 2 por 3, 6 de C1. Pero ya habíamos dicho que C1 vale 2 tercios por C sub 0. Entonces, C2, 3 estos por 2 tercios de C sub 0. Y obtenemos que eso es, simplificando, tenemos un sexto de C sub 0. Entonces continuamos con n igual 2. Entonces decimos que C2 más 1 es igual a 2 más 2 sobre 3 por 2 más 1 de C2. C3 es igual a 4 sobre 2 más 1, 3 por 3, 9 de C2. Pero ya habíamos dicho anteriormente que C2 vale un tercio. Entonces, 4 novenos por un tercio de C sub 0. Y obtenemos que C3 es igual a 4 por 1, 4, 9 por 3, 27 por C sub 0. Cuando n vale 3, 3 más 1 igual a 3 más 2 sobre 3 por 3 más 1 de C3. Y obtenemos que C4 es igual a 5 sobre 3 más 1, 4 por 3, 12 de C3. Pero entonces de C3. Pero C3 es 4 27avos. Entonces reemplazamos de C sub 0 y obtenemos que igual que C4 es igual a 5 por 4, 20 y 15 por 27 nos da 324. Simplificando, tenemos que C4 es igual a 5 sobre 81 de C sub 0. Cuando n vale 4, C igual 4 más 1 igual a 4 más 2 sobre 3 por 4 más 1 de C4. 4 más 1, 5 igual a 6 sobre 4 más 1, 5 por 3, 15 de C4. Pero entonces, anteriormente habíamos dicho, entonces sacamos nuestros resultados y dijimos que C1 es igual a 2 tercios por C sub 0, C2 igual a 1 tercio de C sub 0, C3 igual a 4 sobre 27 C sub 0, C4 igual a 5 sobre 81 de C sub 0, C5 igual a 6 sobre 243 de C sub 0. Entonces podemos ver que estas tres últimas nos van aumentando de 1 en 1. Entonces, pero y entonces acá vemos que todos son múltiplos de 3, entonces podemos expresarlos como potencias. Y nos quedaría de la siguiente manera. Sería 4 sobre 3 elevado a la 3, 5 sobre 3 elevado a la 4, aquí sería 6, 3 elevado a la 5, todo esto por C sub 0, C sub 0. El primero también nos cumple la condición, pero parece que este no nos cumple la condición. En ese caso, haciendo un grandísimo esfuerzo sobrehumano, podemos decir que si elevamos este al cuadrado,
y arriba le aumentamos un 3, que sería 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, obtendríamos 3 sobre 9, igual nos daría un tercio. Entonces podemos decir que nos cumple la condición. En cuanto a esto, entonces podríamos sacarnos la fórmula de la siguiente manera, que sería nuestro Cn igual a el número, que va a ser el valor del índice, pero va a ser siempre más 1. Entonces podemos decir que es n más 1 sobre, como son potencias de 3, podemos decir que 3 elevado al número del el subíndice va a ser el valor de la potencia. Entonces 3 elevado a la n. Y ahora lo que nos queda, posteriormente procedemos a sacar esta c sub 0 por la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito, n más 1, x a la n, 3 a la n. Organizando nuestra ecuación, y igual 0, la sumatoria, n más 1, y todo esto elevado a la n. Aquí podemos aplicar la siguiente fórmula, la siguiente propiedad. La sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más 1 por x a la n es igual a 1 sobre x menos 1, todo esto elevado al cuadrado, siempre y cuando x sea menor que 1. Si el valor absoluto de x es menor que 1. Entonces procedemos a reemplazar en nuestra x y obtenemos lo siguiente: c sub 0 por 1 sobre, entonces aquí sería ya x sobre 3 menos 1, y todo esto elevado al cuadrado. Organizando nuestra ecuación, c sub 0 por 1 menos c sub 0, y aquí de una vez resolvemos esta resta. X por 1, que sería x, 3 por 1, 3 sobre 3 por 1, 3, y todo esto elevado al cuadrado. Continuando, entonces podemos decir que c sub 0 es igual a, podemos separar estos términos para un mayor manejo, que sería x menos 3 al cuadrado sobre 3 por 3, de una vez el 9, y aplicamos, hacemos esta operación: 9 por c sub 0, 9 c sub 0 sobre x menos 3 al cuadrado. Ahora vamos a determinar nuestro intervalo de convergencia a partir de la expresión, de esta expresión, pero habíamos dicho que tenemos es x sobre 3, del valor absoluto de x sobre 3, y la condición es que sea menor que 1. Entonces procedemos a despejar el 3. Vemos que el valor absoluto de 3 es 3 positivo, entonces como está acá multiplicando, que nos está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, y esto nos queda de la siguiente manera. Entonces, por propiedad del valor absoluto, dice que el valor absoluto de x es menor que a. Este es equivalente a menos a, menor que x, menor que a, que se encuentra en el intervalo desde menos a hasta a. Entonces decimos que x se encuentra entre un intervalo desde menos 3 hasta 3, y este sería nuestro intervalo de convergencia.